Ya estamos en el cuarto domingo de la cuaresma. Este domingo es llamado Domingo de Letare, porque con esta palabra empieza el introito de esta misa. Nos dice de esta manera: Alégrate Jerusalén y regocíjense con ella todos los que la aman. Regocíjense con ella gozosos cuantos por ella hacen duelo, para que se sacien del pecho de sus consuelos. Me alegré mucho cuando se me dijo, vamos a la casa del Señor. Así empieza la misa de este domingo, y precisamente por ello, la Iglesia le da un tinte alegre, permitiendo que se pulse el órgano, cambiando el ornamento de color morado a un color rosa, que es una mezcla entre el morado de la penitencia con un pequeño tinte de alegría. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el próximo domingo ya es domingo de pasión, se cubrirán las imágenes y entraremos nosotros en un profundo duelo, recordando y meditando los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. También es cierto que gracias a lo que Él hizo, nosotros fuimos salvados. Se abrieron las puertas del cielo, se instituyó la Sagrada Eucaristía, podemos nosotros comulgar a Dios, nos alcanzó todas las gracias y todo lo que nosotros necesitamos para poder entrar en el reino del cielo. Esa es la razón, queridos fieles, por las cuales, además de la penitencia de esta cuaresma, tenemos cierta alegría. Nos alegramos de los dolores de Cristo, ¿no? Nos alegramos de las consecuencias. Es decir, que gracias a sus dolores, nuestro Señor nos abrió las puertas del cielo. También para nosotros se acerca la Pascua, también para nosotros se acerca nuestra salvación, y Jesucristo muriendo en la cruz destruye el poder del infierno, destruye al demonio y nos da a nosotros la posibilidad de poder entrar en la eterna gloria. Esa es la razón por la cual la Iglesia, el día de hoy, en su tristeza, en su duelo, en lo morado de la penitencia, se alegra porque ya se acerca la redención de todos nosotros los seres humanos por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, llamado Tiberíades, y le seguía una gran multitud de gente, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió pues Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, día de gran fiesta para los judíos. Habiendo pues alzado Jesús los ojos y viendo que venían hacia él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Esto lo decía para probarle, pues él bien sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno de ellos tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan sentar a toda la gente. En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues como unos 5,000 hombres. Tomó entonces Jesús los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados y lo mismo hizo con los peces, dando a todos cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, para que no se desperdicien. Lo hicieron así y llenaron 12 cestos con los trozos que habían sobrado de los 5 panes de cebada, después que todos hubieron comido. Aquellos hombres, cuando vieron el gran milagro que Jesús había hecho, decían: este es verdaderamente el profeta que había de venir a este mundo.
Y Jesús, notando que habían de venir para llevársele y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Nuestro Señor Jesucristo estaba cansado. Es Dios verdadero, pero también es hombre verdadero. Y como hombre necesitaba descansar, comer. Había pasado todo el día y los días anteriores resucitando muertos, curando a los enfermos, predicando la divina palabra, y casi solo, porque había enviado a sus discípulos días antes a las aldeas y ciudades aledañas a que hicieran lo mismo, y les dio el poder de hacer milagros. Todos los discípulos de 2 en 2 fueron a las ciudades aledañas y predicaron la divina palabra. Curaron a los enfermos, arrojaron a los demonios de los posesos y regresaron en este día con Dios nuestro Señor y le platicaban, llenos de emoción, lo que habían hecho y cómo los demonios se les rendían a sus pies, y cómo habían curado enfermos y cómo habían hecho tanto provecho en las almas a donde habían ellos ido. Nuestro Señor estaba contento. Los apóstoles, sus hijos, merecían un descanso. Entonces decidió irse a un lugar solitario para descansar él en la oración con sus discípulos. Subió a la barca y entonces se encaminó hacia la otra parte del mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades, en comparación de los océanos que nosotros conocemos, es muy pequeño, pero así se llama, el mar de Galilea o el mar de Tiberíades. Entonces la gente que estaba allí, no contenta con haber escuchado a Dios nuestro Señor durante todos esos días, no podían dejarle. Estaban prendados de la bondad de nuestro Señor. Cuánto lo amaban, cuánto deseaban escucharle. No querían que se acabara su predicación, no querían apartarse de él. Y cuando vieron que nuestro Señor se subió a la barca y pasaba al otro lado, iba al otro lado, entonces se dijeron, no lo dejaremos. Y se encaminaron presurosos a darse la vuelta por el mar de Tiberíades para poder alcanzar a nuestro Señor en la otra barca. ¿Lo dejarían descansar? No. Nuestro Señor se subió a la barca y ellos a pie, a como pudieron, se fueron, e inclusive llegaron antes que nuestro Señor a una región llamada Betsaida Julia, que está al otro lado del mar de Tiberíades. Y allí nuestro Señor ya había subido un monte y ellos, los discípulos, ya estaban llegando ellos más los que habían invitado, porque se acercaba la Pascua de los judíos, que es la fiesta más grande entre ellos. Y de todas las comarcas, de todos los pueblos y ciudades, se encaminaban a la ciudad de Jerusalén. Pues estas gentes que habían estado en Cafarnaúm, que todavía era una ciudad bajo el dominio de Herodes, nuestro Señor ya no quiso permanecer más ahí, pero todos los que habían pasado por ahí les decían, ¿a dónde van? Vamos a ver a Jesús de Nazaret al otro lado. Y convencieron a los peregrinos que iban a la ciudad santa a que lo siguieran. De tal suerte que en el tropel de gente se juntaron alrededor de 5,000 personas. Pero han de saber, queridos fieles, que era una costumbre en ese entonces de que no se contaban solamente no solamente se contaban más bien los hombres, no se contaban a las mujeres ni a los niños. Según el cardenal Gomá, no solamente iban los 5,000 hombres que cuenta el Evangelio, sino que iban alrededor de otras 3,000 personas entre mujeres y niños. Estamos hablando de una cantidad de 8,000 personas. Nuestro Señor ya se había sentado a descansar y de repente se le acerca toda la gente. Bueno, no había descanso. Querían escuchar la palabra de Dios y Él venía a predicarla. Bueno, que sea. Estuvo curando a los enfermos, estuvo predicándoles acerca de lo que es el reino de Dios y se
terminó el día, se acercó la tarde, estaba cayendo la noche. Tenía que despedir a la gente. Pero ¿cómo los había de despedir? Habían caminado todo el día, habían estado todo el día con él. Era justo que fueran a comer, que fueran a descansar. Los apóstoles le dijeron: Señor, ya despídelos, que se vayan a las comarcas aledañas, que se vayan a las ciudades a comprar comida, que coman, que descansen. Pero no había nada cerca a lo que ellos pudieran ir. Y nuestro Señor, lleno de compasión por ellos, dijo: ¿cómo les daremos de comer a esta gente? Primer cuestión. Caray, casi hasta insoluble. ¿Cómo darle de comer a más de 5,000 personas, alrededor de 8,000 personas? Entonces le preguntó eso a Felipe, uno de sus discípulos: ¿dónde compraremos pan para darle de comer a esta gente? Se azoró Felipe. Pero Señor, para empezar no tenemos dinero. En segundo lugar, ¿dónde en esta soledad del desierto vamos a comprar pan para más de 5,000 personas, para 8,000 personas? Tercero, ni siquiera 200 denarios, que vendrían siendo, según el cardenal Gomá, unas 170 pesetas, que vendrían siendo en la actualidad, estaba viendo en la mañana, a como está ahorita la peseta, deberían de ser alrededor de 103,000 pesos, divididos entre 8,000 personas, les quedarían como 12 pesos por persona, más o menos. ¿Cómo darles de comer a alguien que no había comido desde el día anterior, alguien que no había comido en todo el día y no habían probado alimentos? Si lo despedía, podían fallecer en el camino de inanición. Era imposible la solución, pero nuestro Señor se los decía solamente para probarlos, puesto que Él ya sabía lo que tenía que hacer. Se le acercó de repente a Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo: Señor, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tanto? Eso fue suficiente. Nuestro Señor, tomando el pan, dando gracias al Padre, lo repartió a todos los que hizo sentar. Los hizo sentar en grupos de 100 y de 50 personas. Y los discípulos empezaron a repartir los panes. ¡Qué gran milagro! De la cesta de panes y de la cesta de los pececillos empezaron a brotar pan, pan, pan. Y todos los que pedían pan, todos recibían pan. Todos los que querían pececillos los agarraban, se los repartían los discípulos. Y todos comieron hasta quedar absolutamente saciados, hasta que ya no pudieron más. Cuando ya no pudieron más, dejó de salir pan de esa cesta. Pero entonces nuestro Señor mandó a los discípulos a que recogieran todo lo que había sobrado, para que no se desperdiciara nada. Y todavía de lo que sobró, de los pedazos del pan, sobraron 12 cestas, se llenaron 12 cestas. Y este fue un gran milagro que hizo nuestro Señor. Queridos fieles, se acerca también la Pascua. La próxima semana es el primer domingo de Pasión. Se cubrirán las imágenes. La iglesia entrará en un profundo duelo, en una profunda tristeza, meditando la pasión y muerte de nuestro Señor. El segundo domingo de Pasión es el Domingo de Ramos, con el cual empezamos nosotros la Semana Santa de lleno, a ver todo lo que le hicieron los pérfidos judíos a Jesucristo nuestro Señor, por causa también de nuestros pecados. Y terminando, es decir, dentro de 3 semanas exactas desde el día de hoy, es la Pascua de Resurrección, en la cual todos y cada uno de nosotros estamos obligados a comulgar. Obligados a comulgar, sí sabían eso, ¿verdad? ¿Qué dicen los mandamientos de la Iglesia Católica? No los mandamientos de Dios, que son ¿cuántos? 10. Los mandamientos de la Iglesia Católica no son menos importantes, porque estos ayudan a que se cumplan los 10 mandamientos de Dios. Los mandamientos de la Iglesia son 5. El primer mandamiento dice: oír misa entera, para los que llegaron tarde, misa entera
todos los domingos y fiestas de guardar. El segundo mandamiento, ¿qué dice? Confesarse por lo menos una vez dentro del año en la Cuaresma, o antes si se espera peligro de muerte o si se ha de comulgar. Y el tercer mandamiento, ¿qué dice, queridos fieles? Comulgar por Pascua Florida. La Pascua Florida empieza ya. La Pascua Florida es cuando celebramos nosotros los aleluyas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta Cuaresma estamos obligados a confesarnos. Cualquiera que no se confiese en la Cuaresma comete un pecado gravísimo. Debemos de confesarnos siempre que estemos en pecado mortal. Y los que comulgamos frecuentemente, hay que confesarnos frecuentemente, aun cuando no tengan pecados mortales. Pero por lo menos, mínimo, aquellas personas que no se confiesan, que no tienen la dicha de limpiar su alma frecuentemente, ni la hermosa costumbre de limpiar su alma frecuentemente, que exponen a su alma a estar en pecados durante todo el año, la Iglesia les obliga a confesarse por lo menos una vez dentro del año durante este tiempo de Cuaresma. ¿Ya se confesaron? Nos quedan solamente 3 semanas. Aquellas personas que no se confiesen dentro de estas 3 semanas, a pesar de todos sus pecados, además de todos sus pecados, van a cometer otro más, que no es haber cumplido con el segundo mandamiento de la Santa Iglesia Católica. Pero viene un tercero, que es comulgar por Pascua Florida. Tenemos que comulgar en Pascua. Y precisamente el Evangelio de este domingo, en este Evangelio la Iglesia nos recuerda, nos previene de cumplir con esta obligación con el Evangelio de la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes es una figura de lo que había de hacer Jesucristo nuestro Señor en su Iglesia Católica en todo el mundo. Todos los sacerdotes, ministros de Dios, y con el poder mismo otorgado por Dios, cuando Él, estando en la última cena, en la víspera misma en que había de ser traicionado, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y dando gracias al Padre, al igual que leyeron en el Evangelio de hoy, lo bendijo y lo repartió entre sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y en ese momento, lo que era pan, la sustancia del pan, dejó de ser tal y se convirtió en la sustancia toda, completa de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que había en el cáliz, que era un sorbo de vino, dejó de ser tal y se convirtió en la sustancia toda de nuestro Señor Jesucristo, vivo y verdadero, ahorita tal y como está en el cielo. De tal suerte que el que coma de este pan y beba de este cáliz, está comiendo y bebiendo verdadera, real y físicamente la sangre, el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Está recibiendo todo entero a Dios. Está recibiendo al autor de la vida. Está recibiendo la salud misma. Está recibiendo todos los bienes, porque con Jesús se reciben todos los bienes del universo, porque Él es el ser por excelencia, el ente por esencia. De tal suerte que al ser el ser por esencia, tiene en sí todas las virtudes y todas las cualidades en un grado infinito. La bondad en grado infinito, la salud en grado infinito, la hermosura en grado infinito, la bondad en grado infinito. Eso es lo que estamos recibiendo cuando comulgamos. Y el que lo comulga, el que lo come y bebe indignamente en pecado mortal, se come y bebe su propia condenación. Era costumbre entre los atenienses que cuando un reo era juzgado y condenado a muerte, su sentencia se ponía en un pergamino, condenado a muerte. Este pergamino se cortaba en pedacitos pequeños y se ponían en un vaso con agua y se le hacía tomar al condenado a muerte. Así los que comulgan en pecado mortal, los que comulgan sin confesarse,
Se comen y beben también su propia condenación. Pero a quien recibimos nosotros, los que sí estamos preparados, los que nos debemos de preparar para comulgar, recibimos todo entero a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las condiciones para recibir a Jesucristo nuestro Señor? 3 condiciones. Estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal. ¿Todos lo estamos? Segundo, saber a quién vamos a recibir. Es decir, distinguir entre el simple pan corriente, entre una oblea, entre la comida material y la comida espiritual después de la consagración, que ya no es una oblea, ya no es un pan, ya está Jesucristo vivo y verdadero, tal y como está en el cielo. Saber a quién vamos a recibir, que es el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y tercero, estar en ayunas, es decir, debemos nosotros, por gracia de su santidad el Papa Pío XII, estar en ayunas de 3 horas, porque antes de Pío XII no se podía comulgar sin haber ayunado todo el día, toda la noche, desde las 12 de la medianoche, todo el día hasta la hora de la comunión. Por concesión de Pío XII, ya tenemos nosotros para acercarnos a comulgar que tener 3 horas de ayuno de alimento sólido. Cualquier persona que se atreva a acercarse a comulgar sin haber ayunado por lo menos 3 horas, y 3 horas exactas, nada de 2 horas 59 minutos, nada de 2 horas 45 minutos, tienen que ser 3 horas exactas de alimento sólido. Por ejemplo, si yo me como una uva, tengo que esperar 3 horas para poder comulgar, aunque sea una uva. Es más, aunque sea la mitad de una uva, ya no puedo comulgar. Y cualquier persona que se atreva a acercarse a comulgar sin haber ayunado estrictísimamente 3 horas, comete un terrible sacrilegio. Eso es con los alimentos sólidos. Con los alimentos líquidos, con excepción del alcohol, que también es de 3 horas, los alimentos líquidos tienen que ser 1 hora antes de la comunión. Por ejemplo, ahorita empezamos la misa a las 9:30 de la mañana. ¿Van a venir ustedes comulgando a qué horas? Como a las 10:30 de la mañana. ¿A qué horas todavía pueden tomar algún alimento líquido? A las 9:30 de la mañana. Es decir, que antes de venirse a misa pueden tomar un licuado, sí. Pueden tomar refresco, sí. Lo más conveniente y lo que se les aconseja es de que no tomen nada, que guarden el ayuno como se hacía antes. Pero tienen esa posibilidad. 1 hora antes de la comunión, cualquier alimento líquido puede ser consumido. Y 3 horas antes, cualquier alimento sólido. Pero cualquiera que se atreva a comulgar sin el ayuno eucarístico, comete un terrible sacrilegio. Pero queridos fieles, ojalá y fuera así. La Iglesia nos manda, fíjense bien en mi palabra, nos manda comulgar por Pascua Florida. Y mi tristeza es, ¿por qué la Iglesia nos tiene que mandar? ¿Por qué la Iglesia tiene que mandar que ustedes se confiesen por lo menos 1 vez al año? Díganmelo ustedes. Porque si la Iglesia no los mandara, hay gente que ni siquiera dentro del año se confesaría. ¿Cuántos años algunos de ustedes llevan sin confesarse? Caramba, hay gente que lleva 1 año sin confesar, 3 años sin confesarse, 10 años sin confesarse. ¿Qué es eso? ¿A qué están jugando? ¿Son católicos o no? Saben muy bien que si se llegan a morir en pecado mortal, ¿hacia dónde van? Y les encanta jugar con eso. Están ustedes jugando con una pistola, y mucho más grave que una pistola, porque la muerte material no se compara con la muerte eterna. Están jugando ustedes a la ruleta rusa. Aquellas personas que siguen amaneciendo día con día en pecado mortal, ¿a qué están jugando? Díganme. 1 de 2, o están locos o no creen en el infierno. Digo, porque o no creen en el infierno y por eso permanecen en pecado mortal día tras día, semanas tras semana, año tras año, años sin confesarse. ¿Es en serio? Entonces, ¿para qué creen? ¿O por qué creen? ¿O creen?
Cada día que amanece son nuevos peligros en la calle, nuevos peligros de accidentes, peligros en poblado y en despoblado, como dice San Pablo. Se duermen. ¿Creen ustedes que están seguros dentro de su casa? ¿Creen que ustedes que durmiendo se van a despertar? Hay tanto peligro que aquella persona que vive en pecado mortal, caramba, verdaderamente está jugándose la eternidad en ello. Pero si sí creen, ¿están locos entonces? ¿Por qué juegan con su alma de esa manera? Si yo tuviera 2 almas, entonces sí, una me la juego, tal vez. Pero nada más tengo un alma. Y si pierdo esa alma, la pierdo para toda la eternidad. Y no se imaginan lo terrible que es el infierno. Pero ahora viene la segunda parte. La iglesia nos manda comulgar. Caramba, queridos fieles, ¿aman a Dios? Yo sé que sí, porque los conozco y ustedes son de misa dominical. No pasa un domingo sin que ustedes vengan a misa. ¿Y saben qué? Me da tanto contento verlos. Son mis hijos en orden al Espíritu y yo soy su padre en orden al Espíritu. ¿Y qué padre no le da gusto ver a sus hijos viniendo a alabar a Dios, a cantarle a Dios, a cumplir para lo que fuimos creados, que es amar y servir a Dios en esta vida y después gozarle en la otra? Sé que aman a Dios, queridos fieles, pero cuánta tristeza le brindan ustedes a Dios y a sus sacerdotes cuando ustedes viniendo a misa no comulgan. ¿Por qué no comulgan? ¿Quién está en la Sagrada Hostia? Para empezar, en primer lugar, ¿qué es la hostia? ¿Qué significa hostia? Viene de la palabra víctima. Jesucristo sacrificada. Jesucristo viene y se puso en la Sagrada Hostia como víctima. Es decir, que cualquier persona que recibe la comunión está recibiendo a Jesucristo todo entero. Cuerpo, alma, sangre, divinidad, todo entero. Pero no solamente a Cristo en cuanto a su presencia. Lo está recibiendo también en cuanto a su actividad, en cuanto a sus cualidades, en cuanto a sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de Cristo? Se los acabo de decir al inicio de este sermón. Son cualidades infinitas. Cuando yo comulgo, estoy comulgando infinitamente bondad. Estoy comulgando infinitamente belleza. Estoy comulgando infinitamente todas las virtudes. La virtud de la humildad en grado infinito, la virtud del amor en grado infinito, la virtud de la fe en grado infinito, porque Dios es infinito y estoy recibiendo a todo Dios conmigo. ¿Necesito que me manden para eso? Oigan, terrible. Si una persona tuviera tanta hambre, estuviera hambriento, y de repente le mandaran llamar y se viniera desde lejos y le pusieron una mesa opulentamente servida. Y después de haber él con tanta hambre, apenas llegando, desfalleciendo de inanición, se llegara enfrente de la mesa y se pusiera enfrente de ella y nada más la viera y dijéramos nosotros, come. Se está muriendo de inanición, necesita comer, y nada más se la viera y les dijera, no. ¿Pero por qué? Come. Todo esto es tuyo. No, nada más vine a ver. ¿Qué pensarían ustedes? Si una persona hubiera atravesado el desierto, su boca estuviera seca, endurecida de la sed, sus labios partidos, y esa persona desfalleciendo, y le pusiéramos nosotros un gran garrafón de agua fresca, le pusiéramos varios vasos, solamente para que él se sirviera, y se pusiera enfrente, así como estaba, a punto de desfallecer, y le dijéramos, toma, y dijera, no, solamente estoy viendo. ¿Qué pensarían ustedes? Ustedes hoy en la mañana se levantaron temprano, con mucha emoción, pienso yo, voy a ir a misa, voy a ir a cantarle a Dios, voy a ir a adorar a Dios, voy a asistir al santo sacrificio de la misa. Bendito Dios que tengo misa, porque hay lugares, porque hay países, porque hay gente que no tiene este privilegio de tener la misa. Y se levantaron ustedes muy contentos hoy en la mañana.
algunos a lo mejor desvelados, algunos vienen desde muy lejos, algunos hacen para venir a misa hasta 2 o 3 horas para llegar aquí a la Santa Misa. Se desvelaron, se levantaron, se arreglaron, gastaron, ya sea gasolina, ya sea en el transporte público, y llegaron hasta aquí. ¿Ok? Muy bien. Aquí está el alimento. ¿Van a participar de él? ¿Van a comulgar? No. ¿No van a comulgar? ¿Entienden mi punto? Hicieron lo más difícil. Somos enfermos porque tenemos malas inclinaciones. Aquí está la salud. ¿No vas a recibir la medicina? Estoy sediento. Estoy cruzando por este valle de lágrimas y estoy sediento de bondad. Estoy sediento de Dios. Estoy sediento de amor. Aquí está el amor. Aquí está la fuente de toda, que quita toda sed. Es tan infinito que mi pobre alma finita, en el momento en que yo lo reciba, la va a expandir a un grado incalculable. Si yo pudiera ver un alma recién comulgada, caería de rodillas ante la blancura, ante la brillantez, ante la hermosura de un alma que ha comulgado. Estamos tan sedientos, estamos tan hambrientos, estamos tan enfermos y no comulgan. Se vienen y se sientan aquí. Pero padre, ya escuché el sermón. ¿Eso es lo principal de la misa, el sermón? No. Pero ya vi a mi Señor levantándose en sus manos. ¿Eso es lo principal de la misa? Es el corazón de la misa. Pero ¿para qué sirve la misa sino para santificarme? ¿Quieres santificarte? La comunión. ¿Quieres estar sano espiritualmente? La comunión. ¿Quieres quitarte de tus vicios y defectos? La comunión. ¿Eres bueno? Te va a hacer permanecer bueno la comunión. ¿Eres malo? La comunión te va a hacer que seas bueno. Caramba, la comunión encierra toda nuestra religión. En esa hostia preciosa, en esta hostia blanca, está todo lo que amamos, todo lo que deseamos, todo lo que necesitamos para ser felices, para ser santos, para ser buenos, para cumplir con nuestra religión. Cuando uno comulga está cumpliendo con toda la religión. Pero padre, yo tengo miedo de salvarme. ¿Tienes miedo de salvarte? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres estar seguro de que vas a entrar en el cielo? Yo quisiera tener esa seguridad. Comulga. Vienes a misa, domingo tras domingo, porque los conozco. No faltan ustedes a misa y eso me da un grande gozo. Pero se quedan sentados a la hora de la comunión. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué no comulgan? ¿Duele comulgar? ¿Les hace daño comulgar? Por nada del mundo, todo lo contrario. Hambrientos, sedientos, enfermos, y no recibimos nosotros la fuente de toda alegría, la fuente de todo amor, la fuente de toda salud, la prenda segura de nuestra salvación. Caramba, no sé qué hacemos. Vienes a misa y no comulgas, ¿qué haces? Vienes a misa y no comulgas, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo puede ser posible eso? Ya te levantaste, ya te bañaste, ya gastaste, ya hiciste todo, viniste a misa, me da mucho gusto, pero no vas a comulgar. ¡Qué desaire para nuestro Señor que sufrió tanto para hacer la Sagrada Eucaristía! Si ya de por sí nuestro Señor se anonadó tanto para bajar del cielo a la tierra y se hizo hombre como nosotros, y todavía después de ser hombre se rebajó todavía más para hacerse un pedacito de carne, de pan para nosotros, y todavía después de haber hecho todo eso, ¿no lo recibes? ¿Por qué? ¿Porque te duele? No. ¿Porque no vienes a misa? No, porque aquí estás. ¿Vienes a misa y no comulgas? ¿Qué haré? Seguiré rezando y pidiendo, queridos fieles, porque yo sé que aman a Dios. Yo sé que aman a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón de que estando aquí no comulgo? Padre, estoy en pecado. ¿Y por qué no te confesaste? Es que no alcancé. Ok, después de la misa todavía estará el sacerdote confesando. Te puedes confesar y comulgar.
¿O por qué no te preparaste? ¿Por qué no viniste el sábado anterior a confesarte, el jueves de la hora santa, y todos los días hay misa a las 8:30 de la mañana? Y el Padre, con todo el cariño del mundo, como el mismo Cristo te recibiría, a cualquier hora que tú vengas y toques la puerta: Padre, estoy en pecado, me quiero confesar. ¿A alguien se le ha negado acaso la absolución? ¿Verdad que nunca? Entonces, si no estás comulgando porque estás en pecado, es que no te preparaste para ello. Es lo único que te pudiera impedir no acercarte a la comunión. Queridos fieles, entonces no es falta de amor. Yo sé que aman a Dios. ¿Qué es? Es inconsciencia. Es inconsciencia. Pero esa inconsciencia me hace sufrir a Dios. Esa inconsciencia hace sufrir tanto a quien con tanta emoción confeccionó este alimento para su propia salvación. Él quiso encerrarse en un sagrario. ¿Creen ustedes que es algo muy agradable encerrarse día y noche en un sagrario? Porque Él está allí no espiritualmente, ¿sabían eso, verdad? Jesucristo está dentro de este sagrario físicamente, está allí como ustedes me están viendo a mí, tal y como me están viendo a mí. Jesucristo está dentro de este sagrario. Y se encerró día y noche. Día y noche está presente físicamente tal y como me están viendo, para cuando lo vengan a visitar, para que cuando lo vengan a comulgar, y no saben con qué emoción, Jesucristo sale de ese sagrario para introducirse en su corazón. Ojalá y tuviéramos la emoción de aquella baronesa. ¿Ustedes saben qué fue la Revolución Francesa? Cuando los liberales y masones se volcaron completamente contra la Iglesia Católica. ¿Cuántos sacerdotes mataron? ¿Cuántos católicos asesinaron? En la Revolución Francesa se mataron tantos sacerdotes, tantas monjitas como ustedes nunca se imaginan. Y a los que eran nobles y fieles católicos, los desterraron, los mataron, los fusilaron. Entre ellos había una baronesa muy piadosa, cuyo esposo había alcanzado a salir del país. Ella no pudo salir porque tenía una hija pequeña. Esta hija apenas había cumplido o apenas iba a cumplir los 12 años. Por supuesto que llegaron el ejército revolucionario hasta su casa, agarró a la baronesa y la aventó hacia una celda muy oscura y pestilente. Todo el que era noble y fiel católico, si no renegaba de su religión, lo pasaban a la guillotina. Y dejó a su hija sola, con un criado que tenía. Por medio de influencias y demás, la niña pudo visitar de tanto en tanto a su madre, a la baronesa, que estaba sumida en la más absoluta miseria de la cárcel, con hambre, con frío. Le habían destrozado sus ropas. Las primeras visitas fueron terribles. La niña vio a su madre, que antes era hermosísima, la vio golpeada, porque todos los días entraban los soldados y la azotaban. Nada más se abrazaban madre e hija, y no se necesitaban palabras, solamente lloraban ambas de cuánto se amaban. La tenían que arrancar a la niña de sus brazos. Pasadas las primeras visitas, la niña empezó a decirle a su madre que cómo sufría por ella. Y la madre solamente pensaba en una cosa. Y le decía: hija, seguramente yo ya no saldré de aquí. Los revolucionarios odian a Dios y yo amo a Dios. Me han pedido que reniegue de Dios y yo jamás renegaré de Dios. Pero sabes, hija, sería muy feliz yo si pudieras tú hacer tu primera comunión. Si viera yo que Dios me diera la dicha de ver tu primera comunión, porque antes en aquel país no se admitían los niños sino hasta la edad de los 12 años para hacer su primera comunión. Pero como habían desterrado a la mayoría de los sacerdotes y a los otros los habían matado, entonces no había quien le diera su primera comunión a la niña. En las visitas la baronesa empezó a enseñarle por sí misma el catecismo a su niña. Empezó ella a amar a Dios con todo su corazón y le dijo la baronesa: mira, hija, si yo me fuera, habiéndote visto que comulgaste bien preparada como estás, ya no tendría yo ningún problema,
Porque aquella persona que comulga, escuchen fieles, aquella persona que comulga con todo su corazón y bien preparado, Dios lo cuida. Así es que si yo, hija, ya no te voy a cuidar, te dejo en buenas manos con la comunión, te dejo en buenas manos con el dulce Jesús. Y se soltaba llorando la baronesa con amargas lágrimas. Y de repente se le ocurrió algo. Dice, hay un sacerdote que por ser tan anciano no pudo escapar. Está escondido de los revolucionarios en la calle tal, dile al criado, en este caso tenía su nombre, que te lleve por la noche y que en mi nombre le diga al padre fulanito de tal que te dé la Santa Comunión, así yo podré morir en paz. La niña se fue y en la noche habló con el sacerdote que era anciano, que estaba escondido. El sacerdote lloró y abrazó a la niña y le dijo, tienes una santa madre y dentro de poco, hija, tendrás una mártir en el cielo que esté rezando a Dios por ti. Dile a tu madre que sí, que yo te daré la primera comunión. Hoy a la medianoche celebraré la misa y tú mañana vendrás a recibir tu primera comunión. Se fue la niña, el sacerdote con muchas lágrimas, en oculto, celebró la Santa Misa y dejó preparadas 2 hostias, no sé, una idea grandiosa se le ocurrió. Al día siguiente vino la niña preparada para comulgar y le dijo el sacerdote, no te voy a dar la comunión yo, hija. En la antigüedad, cuando había persecución de los primeros cristianos y que se hacían las misas en las catacumbas y se llevaban las hostias al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, a los que habían de ser muertos por las fieras, a la cárcel, utilizaban niños porque de los niños no dudaban. Quiero que en este relicario, ustedes han visto los relicarios que utilizan los sacerdotes para llevar la comunión a los enfermos. Es una cajita de metal, de plata por lo general, y ahí se ponen las sagradas formas y lleva el sacerdote en su pecho la hostia a los enfermos. Entonces este santo sacerdote agarró 2 hostias y las puso en un relicario y se las puso a la niña y le dijo, niña, ve y llévale el santo viático, la sagrada comunión a tu madre y en presencia de ella comulga tú también para que tenga ella esa felicidad. Imagínense la delicadeza, el amor con que el sacerdote hacía tal cosa. Fue la niña, pasó la guardia sin ningún problema, iba a visitar como todos los días a su madre. Dentro de 3 días ella había de comparecer ante el juicio del tribunal revolucionario y había de morir Entonces la madre la recibió, no sabía lo que traía la niña. La recibió y le dijo, hija, ya voy a morir. Esta es la última visita que me haces, ya no podrás verme más y estoy sumamente acongojada. La niña, sonriendo, de su pecho sacó el relicario y la madre inmediatamente cayó de rodillas bañada en lágrimas. Pusieron el relicario en una mesita que tenía allí la baronesa y vio 2 hostias. Se prepararon de una manera tan hermosa como 2 ángeles a los lados de la hostia, alabándole, rezando sus oraciones. Después la madre tomó la hostia y ella misma le dio la comunión a su niña, la primera comunión. Y después ella con toda la reverencia agarró la comunión y la recibió como viático, la fortaleció. Esa fue la primera comunión de su niña. Ella vio la primera comunión de su niña. Ese fue su viático. Esa fue la última vez que la baronesa comulgó aquí en la tierra con toda su alma, porque después iría a ver a Dios al día siguiente, allá al cielo. Si nosotros comulgáramos con ese amor, con esa devoción, queridos fieles, con ese deseo, no nos haríamos presentes solamente para escuchar la misa, sino que participaríamos de la misa. Comulgar por Pascua Florida, prepárenseme para comulgar. Hay que confesarnos y comulgar no solamente en Pascua, cada vez que vengan a misa. Vengan a comulgar, vengan a recibir a Dios porque lo necesitamos, porque sin Dios no somos nada y con Dios somos todo. En el nombre del Padre.